La realidad es que pone a trabajar a mucho operador de la sexta, algunos de ellos, como el Pichi Fischer, por el sector del... ¿El Pichi Fischer. Alfredo. El Pichi Fischer, así le gusta que le digan quienes lo conocen, sí, quien juntó a 7 intendentes bonaerenses de la sexta sección electoral y armó una foto que manda un mensaje tanto hacia arriba como hacia abajo, mientras empieza a decrecer la idea de que Cristina Fernández de Kirchner, como gran conductora, va a ser candidata a concejal a La Matanza, lo cual sería un poco raro. Ese es el mensaje que se manda desde el quisilofismo para intendentes, intendentas, concejales y el resto de los funcionarios. Y mientras tanto en el PRO, o en Juntos por el Cambio, lo que leíamos recién, el presidente reconociendo avanzadas conversaciones con Ritondo y con el Colo Santilli. En el medio hay intendentes en gestión, intendentes del vecinalismo, intendentes del radicalismo, intendentes que han quedado vinculados a Juntos por el Cambio, que supo ser muy fuerte con las candidaturas tanto de Héctor Gay en primera instancia como después de María Eugenia Vidal y de otros hombres y mujeres que fueron amarillos y que ahora están un poco desconcertados y no saben muy bien para dónde salir. No es el caso del intendente de Pringles, el señor Lisandro Maskin, que está del otro lado de la línea y a quien agradecemos por este minuto para hablar con este programa. Lisandro, buen día. ¿Cómo está? Joaquín Baridón te saluda junto a Julián Deitch. Esto es Hoy También en la Brújula 24. Joaquín, Julián, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, justo en estas semanas donde se empieza a conversar de esto, el presidente cierra justamente la semana el viernes, reconociendo que pese a los dichos de el lunes en la elección de Cava, post-elección de Cava, ellos siguen conversando con ustedes, por decirlo de alguna manera. Sí, las conversaciones venían y después de la elección en la ciudad de Buenos Aires se profundizan y se van a profundizar. Hay una clara vocación de buscar un acuerdo. Uh-huh. Y bueno, en el transcurso de las próximas semanas, yo creo que ese acuerdo va a empezar a tomar forma ya concreta. Lisandro, hay mucha gente que ha quedado dentro de la estructura de Juntos por el Cambio en lo que fue la provincia de Buenos Aires. Me acuerdo, digo, la fuerza y lo vertiginoso que era ese espacio en el triunfo de Vidal, pero también en otras candidaturas como la de Lorenzo Natali, con también radicales de por medio. Digo, había sido un músculo fuerte de la política de la sexta durante un periodo de entre 6 y 8 años. ¿Hoy hay gente que ha quedado como en el camino esperando algún tipo de respuesta o convocatoria? Sí, de hecho, a raíz de eso nosotros formamos Grupo Sur, que en definitiva es el reagrupamiento de quienes estábamos en Juntos, algunos que venimos del vecinalismo, del PRO, del radicalismo, para volver a reconstruir una visión de centro-derecha con rasgos republicanos e institucionales, uh-huh, que es un poco el matiz o las características que nosotros tenemos. Y dentro del Grupo Sur, que tiene esa vocación de reconstrucción del liderazgo que supimos tener en el sur de la provincia de Buenos Aires, hay intendentes, exintendentes, concejales, exconcejales, exfuncionarios, y bueno, y también sumando referentes nuevos a la política con un paradigma ideológico similar al nuestro. Antes de todos estos acuerdos, intendente, en su caso, ¿veía con buenos ojos el hecho de juntarse con La Libertad Avanza? Digo, ¿son preceptos que dentro de su vecinalismo no hacen ruido? ¿O fue algo que, no sé, tomó su tiempo, fue un acercamiento que fue paulatino? Mira, que claramente estos procesos son de construcción de confianza, de conocimiento mutuo, no se dan de un día para el otro. Pero sí hay una clara vocación de poder en la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que si todos los que estamos en el arco no kirchnerista seguimos dispersos, el kirchnerismo en sus distintas versiones va a seguir gobernando la provincia y la provincia va a seguir siendo lo que viene siendo en los últimos 30 o 40 años. No alcanzaron los 4 de María Eugenia para hacer un cambio de tendencia. Así que realmente, si no hay una integración fuerte e importante que nos permita ganar la provincia,
vamos a seguir en la misma situación de siempre. Y en esa vocación de integración, uno no puede pretender que con quienes uno se integra pensemos el 100% igual. Hay cuestiones que nos diferencian, pero hay un montón de otras cosas que sí nos pueden llevar hacia esa unidad y a esa vocación de poder en la provincia. Matskin, buen día. Julián Deitch lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Julián. En temas que por ahí son fundamentales en cuanto a los quienes le tocan gestionar, que son los intendentes, que muchas veces lo principal que se quiere discutir o se busca discutir es cómo mejorar la vida de su comunidad, de sus vecinos. ¿Qué mirada tiene o siente que hay desde la centralidad o desde la capital federal, donde gobierna la Libertad Avanza, donde está la Casa Rosada, respecto de los municipios? Porque siempre se hace mucho enfoque en, no sé, la falta de obra pública, la caída de la coparticipación que está viendo en la recaudación para coparticipación y que afecta a distritos de la zona. ¿Usted qué mirada tiene? ¿Es un tema que hay que discutir? Claramente hay que discutir la coparticipación, hay que discutir las coparticipaciones de la provincia y hay que discutir las coparticipaciones de la provincia hacia los municipios. Nosotros aportamos mucho más de lo que recibimos y eso es estadístico, no es creemos que nosotros producimos y aportamos más y que nuestros recursos se van a otro lado. Si nosotros solamente vemos lo que recauda Arca, un pequeño dato, ¿no? Lo que recauda Arca en la provincia de Buenos Aires, en Pringles, es mucho más que nuestro presupuesto municipal, solo con los quit que están radicados en Pringles, no con la actividad que hay acá. Así que imagínate que nosotros aportamos mucho más de lo que recibimos. Si pudiéramos gestionar todo lo que nosotros producimos, nos iría muchísimo mejor. Eso trasladalo al nivel regional y trasladalo a la provincia. La provincia de Buenos Aires aporta al PBI y a la recaudación mucho más que todas las provincias por lejos, cerca del 40% del producto, y recibe, de acuerdo al año y al momento, entre el 19 y el 23. Entonces, la verdad que es muy complicado de esta manera. Por supuesto que hay que rediscutir y hay que volver a hablar cómo gestionar nuestros recursos. Si nosotros somos eficientes y productivos, tenemos que reclamar por esos recursos que nosotros mismos generamos. Intendente, en esta situación que hablábamos antes de los recursos y la coparticipación, tras la salida de Vidal, que digo, usted mencionó que no alcanzaron esos 4 años para cambiar, pero bueno, Vidal tomó la definición de dejar la provincia, algunos lo tildaron de abandono, otros dijeron de salida, pero bueno, la realidad es que hoy elige jugar en otro lugar territorial. Con Santilli, ¿cómo llegan a empezar a conversar en estos sectores libertarios? Mira, yo Diego lo conozco en la campaña del 2023, ahí es donde nosotros trabamos una relación, primero por la misma campaña, pasa la campaña y a raíz de ese conocimiento y esa construcción de confianza que hacemos, Diego me invita a empezar a trabajar con él en su equipo y ahí es donde, me empiezo a familiarizar un poco más con la estrategia, con las ganas de un acuerdo, con las ganas de gobernar la provincia. Diego viene defendiendo de manera institucional en el Congreso al gobierno del presidente Milei, porque considera de que es lo necesario para este momento del país, y lo hace de una manera muy racional y además de una manera medida, y yo me siento identificado con esas formas y además con el fondo de lo que plantea. A ver, ¿es el momento? ¿Es ahora o volvemos a perder la oportunidad de que el país se reencauce, se reordene y que tengamos una economía racional? No estamos hablando de nada del otro mundo, una economía racional donde no se gaste más de lo que te ingresa, por ejemplo, o sea, cosas básicas, elementales de cualquier economía doméstica, de cualquier economía familiar, de la empresa, de un municipio, lo mismo aplica para el país. Y esas cosas tan básicas que todavía algunos no entienden, se mal usaron o no se interpretaron durante décadas y nos llevaron a las crisis que tenemos. Hoy eso se reconfiguró, tenemos una administración que dice que no va a gastar más de lo que ingresa, que es lo que nosotros defendiendo, por ejemplo, en Pringles, nosotros hacemos eso hace 10 años.
Hace 10 años logramos equilibrio fiscal y el municipio todos los años ha tenido superávit que lo puede volcar en programas y en obra pública con fondos municipales. No es nada del otro mundo, es lo que hacen ustedes en su economía familiar. Lo que hago yo en mi economía familiar, no gasto más de lo que me ingresa. Bueno, esas cosas básicas y elementales que parecían que no se podían discutir en Argentina, porque hay gente que defiende que el déficit no le hace nada a la economía, que la inflación no le hace nada a la economía, lo siguen sosteniendo, son las que llevaron el país a la quiebra. Bueno, la normalización implica que haya voces que tengan que defender esa normalización, que por supuesto va a llevar tiempo, no se reconstruyen décadas en un año y medio, pero si medianamente los que estamos en la misma sintonía defendemos ideas similares, creo que tenemos la obligación, ya ni siquiera la necesidad, la obligación de unificar voces y caminos. Intendente, en esa parte de más allá de lo ideológico, de esa premisa económica que no coincido del universo libertario, tal vez usted lo puede profundizar, de esto de no gastar más de lo que uno tiene. Digo, si uno en la economía real de la familia, si uno tiene tarjeta de crédito está gastando más de lo que tiene, si uno pide un crédito está gastando más de lo que tiene, los municipios hacen leasing con la provincia y gasta más de lo que tiene porque no tiene para comprar esos vehículos. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque después tenés que pagar, vos no gastás más de lo que tenés, después tenés que pagar las cuotas entran en tu presupuesto de gasto. Pero usted sabe, intendente, que en la Argentina somos gente de fe y asumimos deudas que no podemos pagar normalmente. No es así. Yo en mi economía familiar y en la empresarial, yo vengo de la actividad privada hace 28 años, no gasto más de lo que, porque me fundo. Si vos en mi economía, te saco el municipio de lado y el Estado de lado. Yo en mi economía empresarial saco créditos y después no los puedo pagar, voy a la quiebra. Y me fundo. Lo mismo pasa con el país, es exactamente igual. Si vos sacás créditos que no podés pagar, o si emitís dinero sin respaldo y generando inflación, tarde o temprano quebrás. O sea, lo que vos hacés con la tarjeta de crédito, lo que vos hacés sacando créditos, en el caso de los municipios como nosotros, sacando leasing o créditos, es adelantando el gasto, a sabiendas de que tenés que tener margen y capacidad de pago para pagar esas cuotas. Si no, además, a mí no me lo dan, ni al leasing ni al crédito, porque me los aprueba el Ministerio de Economía con mi balance, que además el balance es mensual. Si yo no voy teniendo superávit, no me dan capacidad de endeudamiento y no puedo sacar el crédito. Lo mismo pasa con el banco. Si yo no tengo capacidad de crédito en mi empresa, no puedo sacar un crédito porque el banco no me lo da. El banco no me presta plata porque a sabiendas que no le voy a pagar. Eso es relativo, intendente. Usted sabe que hay varios empresarios, diferentes partidos políticos que tienen una suerte bárbara en este país. A veces sacan créditos con balance que están al rojo vivo. Bueno, eso será porque en algún momento lo han sacado en bancos oficiales con amigos que les hacen alguna cuña, pero eso no va... Como Vicentín, por ejemplo. Eso no aplica a la economía de la enorme mayoría de los argentinos, ni aplica a la economía racional. Eso es corrupción. Para resumirla en una palabra, no aplica como generalidad. Son excepciones y deformaciones, pero no aplican como la generalidad. O sea, si vos esto es muy simple. Si vos juntás 4 por mes, gastás 3,90 o 3,99. No gastes 4,10, porque si lo haces eso durante 10 años, vas a perder tu casa, vas a perder tu auto, te vas a fundir. Lo mismo aplica para una empresa y lo mismo aplica para el país. A nosotros en Pringles no funciona. Nosotros tenemos superávit hace 10 años, no gastamos más de lo que nos ingresa. Y tenemos en este momento que hay municipios que bajan los sueldos, que hay municipios que congelan salarios, que tienen que reducir horas extras. Nosotros estamos haciendo obra pública con fondos municipales. Nosotros en este momento hacemos obra pública con fondos municipales y estamos equilibrados. Y yo le aumento todos los meses los sueldos de los empleados municipales. ¿Cómo? Con equilibrio. Y contándole además a todas las partes la situación en la cual estamos. Este mes estamos mejor, este mes estamos peor, vayamos regulando, o sea, transparencia, buena administración. No es tan difícil, no es tan difícil. Hay que tener claros ciertos preceptos. Yo creo que si partimos de la base de que se puede gastar más de lo que te ingresa, es la crónica de un final anunciado, que es el que estamos viviendo, que es el que vivimos en Argentina. Es la crónica de un país que tendría que ser una potencia mundial y está en la más absoluta quiebra, con el 40% o cerca del 40%
de su población debajo de la línea de la pobreza llegó a tener 55%. En un país como Argentina eso es vergonzoso, es lamentable. ¿Y por qué pasó eso? Porque nos gastamos lo que no teníamos que gastar. Si hubiéramos estado bien administrados eso no hubiera pasado. Sí, un segundito, sí. Julián, porque esto es la duda que me genera a mí en la actualidad, en la economía. No es una discusión y mucho menos una disertación sobre economía. Hay economistas, sí, que plantean que el sostenimiento de las bandas del dólar que ha planteado el gobierno hoy se está gastando básicamente con dólares futuros, con dólar de inversión que ya se hizo hace 3 o 4 años en Vaca Muerta, y que el RIGI solamente esta semana y la anterior anunció 2 proyectos vinculados al litio en el norte que se van a hacer. Da la sensación que técnicamente el gobierno no está haciendo lo que usted menciona que es de gastar a cuenta, pero hay algunos otros indicadores que si no empieza a caminar la economía real, un poco que nos empezamos a comer ese remanente que tenemos de gestiones anteriores, que para mí no han sido tan malas, sí han sido malas, pero no en todos los ámbitos. Bueno, redondeame la pregunta. ¿Cuál sería? No, si usted cree que esas variables se están teniendo en cuenta o no, de que estamos gastando a futuro de inversiones que ya han ocurrido en Vaca Muerta, por ejemplo. Yo creo que la cuenta del gasto público, vos tenés la cuenta del Banco Central y tenés la cuenta del Tesoro. Si la cuenta del Tesoro está dando superavitaria y la cuenta del Banco Central en este momento está dando superavitaria, porque básicamente no se están vendiendo dólares para sostener el dólar, lo que pasaba hasta antes del acuerdo con el fondo. Si esto permanece en el tiempo y se siguen acumulando reservas, el sistema se va a estabilizar. Y se va a estabilizar entre bandas. Y la banda además se va a terminar ampliando y estabilizando sola. A medida que haya más inversiones, las inversiones son una cuestión esencialmente de confianza. Nadie va a invertir en un país en el cual después piensa que no va a poder retirar sus inversiones, que no va a poder hacer con su plata lo que quiera. Porque en definitiva es eso. Yo soy empresario y quiero poner una fábrica, después las ganancias de esa fábrica quiero poder hacer lo que a mí me parezca o reinvertirlas o usarlas para lo que a mí me parezca mejor. Eso en cualquier país razonable funciona de esa manera. En la medida que haya confianza en el sistema y que la economía va a estar estable, la gente que tiene recursos para invertir los va a empezar a invertir. Si vos no tenés tranquilidad de que vas a tener estabilidad en la economía y además institucionalidad garantizada a través del tiempo, gobierne quien gobierne. Si no tenés garantizada la institucionalidad y la estabilidad de la economía, no vas a invertir. Yo creo que todavía mucha cantidad de empresarios y de inversores están orejeando las cartas, ¿no? En términos de al poner algún ejemplo. Y se está mirando, a ver, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser el resultado electoral de medio término, ¿no? ¿Va a haber estabilidad en el sistema político? ¿Va a haber estabilidad económica? O sea, se están analizando un montón de cosas. Llevamos 1 año y medio de este gobierno. No llevamos 5 o 6 años, un segundo mandato y la economía no arranca. Yo honestamente creo que no le podemos pedir a un gobierno con los cuales yo tengo diferencias, que me las voy a guardar, pero tengo diferencias en algunas cuestiones, pero no le podemos pedir que en 1 año y medio revierta los desaguisados de décadas. No es factible eso, no es factible en ningún ámbito de la vida revertir en poco tiempo lo que se hizo mal durante muchísimo tiempo. Estamos en comunicación con el intendente de Coronel Pringles Matskin. Su ciudad, su distrito se destaca mucho, y también toda la Sexta, por el desarrollo de la actividad agroindustrial. Es más, Coronel Pringles hace no mucho tiene su fondo de promoción de la actividad agroindustrial. Es un sector que da empleo de calidad, salarios bastante adecuados con lo que son las necesidades y las canastas básicas en Argentina. ¿Qué observa de la actividad agroindustrial? ¿Ha tenido nuevas inversiones? ¿Ve que se estabiliza? ¿Va en consonancia que esto decía de los empresarios y las inversiones que van orejeando? ¿Qué análisis hace de su distrito? Lo agroindustrial es clave en toda la región. Sí, totalmente, coincido. Comienzan a darse algunas nuevas inversiones. Nosotros en este momento en el parque industrial tenemos una empresa que fabrica alimento para mascotas y que va a ampliar su cartera de productos. En este momento tiene cerca de 40 empleados, está haciendo una inversión
muy importante para nosotros, para la escala de la economía de Pringles, ¿cierto? Que va a llevar su planta de empleados a 100, con salarios interesantes, ¿no? Como vos decías, por encima de la canasta. Realmente para nosotros ese tipo de inversiones, el parque industrial tiene en este momento radicadas en los últimos 2 meses una fábrica de viviendas industrializadas y otra de viviendas y oficinas en contenedores, que parecerían que por ejemplo, para la economía de Bahía Blanca eso sería pequeño. Para nosotros, para nuestra economía, son inversiones que van generando nuevos puestos de trabajo. Yo el otro día visité, la semana pasada, una fábrica nueva también que tenemos en el parque industrial de casillas rurales, con nueva tecnología. Se hacen con una tecnología no recuerdo exactamente el término técnico, ¿no? Pero con paredes ultralivianas, ya no se usa más la chapa. Bueno, a nosotros todo eso, lo que va generando 6 puestos de trabajo, 10, 8, nos genera un círculo virtuoso de la economía. Para que se den una idea, nuestro parque industrial, que tiene 48 lotes, le quedan solamente 3 lotes libres. Hemos comprado este año en febrero otra chacra para desarrollar como sector industrial planificado, porque nos estamos quedando sin lugar para las nuevas radicaciones, que muchas son de gente de Pringles que comienza a invertir y en algunos casos vienen inversionistas o gente que empieza a fabricar de gente que viene de afuera con algún socio de Pringles. Para nosotros, como círculo virtuoso de la economía, es muy bueno, porque la realidad, yo vengo y conozco el sector agropecuario, la realidad es que nuestro sector puro, el agropecuario puro, la agricultura, la ganadería, es una gran generadora de divisas, pero no es una gran generadora de mano de obra. Y más con el avance de la tecnología, eso va a continuar en el tiempo, ¿no? A medida que la tecnología avanza, el sector agropecuario no genera nuevos empleos, pero sí genera divisas, y además necesita de tecnología que se empieza a hacer y se empieza a fabricar en las pequeñas localidades o medianas localidades como la nuestra. Intendente, en ese tema que es el que planteó Julián de la actividad agropecuaria, yo ayer, usted dirá que aburrido este joven, pero ayer estaba terminando de leer la biografía de Cafiero, que habla de su paso por el IAPI en el primer y segundo mandato de Perón, y se habla mucho sobre esta situación, básicamente, que tiene que ver con qué hacemos con los granos, de qué manera, desde el IAPI, los diferentes sistemas de cooperativas, que después hasta inclusive terminaron fracasando en el mismo segundo mandato del peronismo. Pero hay una discusión entre la Argentina, el campo y las divisas que con ningún gobierno se llega a tener una solución definitiva. ¿Estamos para dar el salto de calidad? Digo, esas divisas que genera dinero en dólares para armar industria en Argentina, porque da la sensación que más allá de lo discursivo y lo económico a lo largo del tiempo, siempre seguimos siendo exportadores del grano y no de un producto más o menos terminado, que es lo que está exigiendo el mundo o las grandes potencias. Sí, a ver, eterna discusión. No te voy a decir aburrido, al contrario, te voy a decir que el camino de la formación es la lectura y sobre todo entender los procesos, ¿no? Qué es lo que fue pasando y en cada uno de los ciclos, así que me parece fantástico. Mirá, hay casos y casos. El caso de la cadena de la soja, el de Argentina sale el 80% procesado, con un primer proceso que es el extrusado de la soja, del cual se obtiene el aceite, y el speller que se utiliza como materia prima para la fabricación de alimentos y de proteína animal. Pero la verdad es que se procesa en Argentina más del 80%. Nosotros ya estamos sacando con una suerte de valor agregado. Sí. Se podría dar una mayor vuelta de tuerca, claramente. O sea, nosotros tendríamos que tratar de exportar la proteína animal, no de exportar la proteína vegetal, que después se va a utilizar para transformar en proteína animal. Lo cierto es que nuestros compradores externos, China, que es uno de los principales compradores de nuestra proteína vegetal, quieren comprar eso porque ellos son los que tienen las plantas industriales de cerdos en su país y quieren hacerlo. Hay que adaptar la estrategia nuestra a una estrategia más global. Es fácil de decir, es bastante difícil de hacer.
Ahora, claramente el norte, ¿qué nos convendría a nosotros como localidad? Lo traigo de vuelta a Pringles. Sí. Y a mí a lo que más me interesaría es que el grano no se vaya al puerto de Bahía Blanca sin ningún tipo de proceso. A mí me interesaría que salga ya procesado de acá, que en vez de tener un molino harinero, nosotros tenemos capacidad para tener, en base a lo que producimos acá, podríamos tener 10, y multiplicar por 10 la cantidad de empleos. Por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo. Sí. Podríamos tener más plantas, tenemos un frigorífico importante de vacunos, y ahora se inauguró un frigorífico de ovinos. Podríamos tener muchos más porque producimos mucha más carne, y se va mucha carne afuera que nosotros podríamos producir acá. Y así te lo puedo multiplicar en los distintos sectores y eslabones de la economía agropecuaria. Claramente, ¿y usted qué cree ahí, intendente? Ahí, intendente, ¿qué crees? ¿Con Estado o con privados? Porque da la sensación que el Estado siempre ha intentado intervenir, obviamente para hacerse de mayor cantidad de divisas o lo que fuere, pero el privado siempre le cuesta desarmar un negocio que parece que ser exportador del producto primario es un gran negocio para quienes exportan. Mira, yo te lo explico de esta manera. A ver, tu pregunta es muy interesante. Yo no creo en el Estado empresario. Creo que el Estado empresario es completamente ineficiente, pero sí creo en el Estado que es promotor y sobre todo facilitador, que no entorpece y que le facilita al que quiere invertir y quiere en este caso fabricar, procesar, etcétera. Ahora, está el gran mito del productor agropecuario, que lo único que le interesa es exportar. El productor agropecuario, acá ¿sabés cuál es el promedio de hectáreas de un productor agropecuario? 500. Hoy con 500 hectáreas tenés mucho capital y sos relativamente, no te voy a decir es una exageración, pero sos relativamente pobre en base a lo que producís. Hoy el margen de la actividad agrícola hoy es negativo en esta zona del sudoeste. No así la ganadería, que el margen es positivo. Hoy un productor agropecuario de 500 hectáreas apenas le da para sostener a su familia. No es un multimillonario y menos aún se va a poder poner a pensar en si además le va a dar valor agregado a lo que está produciendo. Lo que quiere es tratar de estabilizarse y sobrevivir y no endeudarse. Y así viene sucediendo en los últimos años. De hecho, hay un proceso de concentración de la tierra porque los productores medianos y chicos no pueden sostenerse en el sistema. Hoy un productor de 500 hectáreas es un productor de mediano a chico, en esta zona del sudoeste, te va a Pergamino y la realidad, o a Junín, y la realidad es completamente distinta. Pero acá esta es la situación. Ahora, yo te voy a poner el caso de un productor ya de escala grande acá en Pringles, importante, local, hijo de productores. ¿Qué hizo? Le empezó a dar una vuelta de tuerca a lo que producía y puso una planta de extrusado de soja. Y ahora tiene un proyecto para preparar con ese extrusado de soja la materia prima que se utiliza también con el speller de soja, que se utiliza para la fabricación de hamburguesas, o sea, en nutrición humana. La mentalidad latifundista que había hace 20 o 30 años atrás está virando hacia una mentalidad mucho más productivista de crecimiento vertical y no horizontal. ¿Qué es lo que aspiraba lo aspiracional de cualquier productor históricamente? Era tener más cantidad de hectáreas, más cantidad de vacas, sembrar más. Ahora está pensando en crecer hacia arriba, no hacia los costados. En una parte, a ver, es una generalización, pero sí marca que hay un cambio de tendencia y que hay una generación nueva que está pensando en crecer de otra manera. A eso el Estado, ¿qué tiene que hacer? Facilitarle lo que pueda, no subsidiarlo, no regalarle, facilitarle. Yo como intendente tengo que tratar de gestionarle y abrirle las puertas cuando necesita una habilitación, si tengo la posibilidad de sentarlo frente al gerente del banco y tratar, y si los números le dan, si tiene que tenga acceso al crédito, pero yo como Estado municipal no puedo subsidiarlo porque no hay manera de hacerlo, y creo que tampoco lo tienen que hacer los otros estamentos del Estado. Sí facilitarle, sí generar infraestructura. Nosotros vamos a invertir en un nuevo parque industrial, vamos a generar infraestructura, que después viene el privado y compra esos lotes. Pero yo creo que el rol nuestro como Estado es ese: facilitar, promover y darle todas las posibilidades para que venga el inversionista, ponga la plata, fabrique o haga los procesos industriales que requiere y que le vaya bien.
Intendente, estamos hablando con el intendente de Pringles, con Lisandro Matzkin. Ahora, antes de cerrar la nota, volvemos al tema que nos propiciaba esto, más que nada después de la nota de la política online del Pichi Fischer, o por lo menos que habla del Pichi Fischer y del armado peronista. Queríamos saber un poco del armado territorial también, en este caso, del Grupo Sur, que está vinculado a Diego Santilli. ¿Ve un esquema usted, intendente, de, no sé, un hombre que ha tomado algunos cafés en la última semana con funcionarios nacionales de La Libertad Avanza? ¿Ve un Héctor Gay, primer candidato a diputado provincial, y el resto organizándose un poco en torno a eso? Mira, no se ha hablado de Héctor como candidato. Yo tengo una gran estima por Héctor y un gran respeto, pero la verdad es que no se ha hablado de él como primer candidato en la nómina de diputados. Uh-huh. De todas maneras, ustedes saben cómo es esto, saben de política. Falta un mes y 20 días, ¿no? Y eso en política es un montón, con lo cual no lo podría descartar, ¿no? Héctor es una persona conocida y respetada en toda la región. Yo, si vos me preguntás a mí qué pretendería, y yo pretendería, a título personal lo digo, a mí me parece que tenemos que tratar de mostrar cartas nuevas, figuras nuevas, recambio, pero si es Héctor, la decisión de todo el espectro político lo vamos a apoyar. Bien, y en el caso territorial, digo, tanto del sector sur como otros espacios, está el espacio de Ritondo, que en este caso en Bahía Blanca está referenciado por Emiliano Álvarez Porte. En el caso de sur está referenciado en Adrián Juglar aquí en Bahía Blanca, junto a Fabiola Guosi. Da la sensación que son muchos para pocos lugares, pero imagino que también desde el Grupo Sur cuentan con algo que La Libertad Avanza no tiene, que son o intendentes radicales o intendentes de Juntos por el Cambio. Imagino que los nombres propios que se pongan en la balanza también estarán en contraprestación de cómo está rindiendo cada uno de esos intendentes. Completamente es así, o yo lo creo de esa manera al menos. Nosotros tenemos que poner las personas más competitivas en cada uno de los distritos. A ver, lo que sucede en Bahía es trascendental porque es el 40% del padrón, pero hay otro 60% del padrón en la sexta, que es la sexta interior. Punta Alta y Tres Arroyos pican en punta, como los dos distritos que le siguen en importancia a Bahía, pero además hay 19 distritos más. Y la verdad es que a la hora de la construcción política son importantísimos, todos son importantes, que es lo que ha venido pasando en los últimos tiempos, que la política de la sexta ha sido bahía centrista. Uh-huh. No tengo nada en contra de Bahía, yo soy bahiense de nacimiento, pero la realidad es que hay otro 60% de vida y de realidad en el resto de la sección electoral que tiene que ser tenida en cuenta. No todo puede pasar en torno a lo que sucede en Bahía. Reitero, la importancia estratégica de Bahía es fundamental, en lo político y en lo económico, pero hay toda una realidad por fuera, y nosotros en Grupo Sur nos hemos ocupado de esa construcción. Tenemos referentes muy potentes en Bahía, vos lo nombraste, Adrián, Fabiola. Tenemos referentes muy potentes en Rosales, en Tres Arroyos, y así en 18 distritos. Y creo que podemos aportar mucha competitividad, tanto en Bahía como en el interior de la sexta. Matzkin, para ir cerrando, estuvo bastante interesante todos los aspectos de la nota, pero yo recuerdo también que en esto de el bahiacentrismo y también el centrismo en general, como que un lugar decida por otros lugares y conocer las realidades. Recuerdo que también había demostrado su molestia, su desacuerdo con la ausencia de legisladores que fueron elegidos para la sexta y después nunca aparecen por los distritos. ¿Cuántos de los elegidos en la última elección de la sexta pasaron, por ejemplo, por Pringles, Matzkin? Gustavo Coria, nada más. El único que a mí me llama y me pregunta no acá, cómo estoy, qué necesito. No, pero bueno, su esposa es de Tres Arroyos, no es de acá. No me gustó en su momento la decisión de poner gente que no viva en la sexta, pero la verdad que el único que me llama, honestamente lo digo, el único que me llama, para ver, quizás a otros lados no, pero a mí sí, y después no me llama ni viene nadie. Esa es la realidad, incluso de legisladores, de los de nuestro espacio y los de otros espacios. Nadie viene a preguntarte, che, ¿qué necesitas para tu distrito? ¿Qué necesitas para el presupuesto? Natalia, para ser honesto, Natalia Diazovic, bueno, ayúdenme. Sí. Sí. Natalia, para el presupuesto de este año me consultó, tengo que ser sincero, pero después la verdad que no viene nadie te pregunta nada, nadie pregunta
qué necesita la sexta, el distrito, cómo poder dar una mano. A ver, yo tengo 500 kilómetros a La Plata. Yo viajo, el lunes a la tarde me voy a Buenos Aires, hago gestiones en Buenos Aires y en La Plata. Cada viaje son 3 o 4 días allá, recorriendo oficinas, mucho es trabajo burocrático. ¿Vos sabés lo que nos facilitaría si los legisladores de la sexta nos darían una mano? En cosas prácticas, fácticas, no te estoy hablando de política ni de rosca, te estoy hablando de cosas fácticas de gestión, o les estoy hablando de cosas concretas. Che, ayúdame a mover los expedientes, ayúdame que la obra salga antes, dame una mano, anda a ver a tal funcionario y fíjate a ver cómo va la licitación. O sea, cosas que las tengo que hacer yo, no me quejo, es mi trabajo, pero que lo podríamos hacer mucho más fácil y mejor si lo podríamos trabajar en equipo. Eso es lo que reclamamos. A ver, yo el otro día, Diego Reyes, que forma parte de nuestro espacio, el intendente de Puan, le pasa exactamente lo mismo, nadie lo llama, nadie le consulta, y así preguntale a José Sara, ex intendente de Patagones, que también es de nuestro espacio, nunca jamás nadie lo visitaba, a todos nos pasaba lo mismo. Una vez que pasan, vienen para los procesos electorales, y después mutis por el foro. Bueno, eso no puede pasar más. Necesitamos legisladores que nos representen de verdad, no solo en todos los espacios. O sea, tienen que ser legisladores de la sexta, para Bahía y para toda la región. Maskin, gracias por su tiempo. La última vez por sí o por no, y no se enoje. Si en estas recorridas capitalinas le dicen, bueno, Grupo Sur para entrar en el poroteo de la lista, junto con el nardelismo, junto con la gente de Álvarez Porte y el resto de las personas que van a estar disputando ese gran espacio colector libertario, si le dicen el Grupo Sur se tiene que afiliar, ¿se afilian sí o no a la Libertad Avanza? No, en mi caso particular no. Yo soy afiliado de Compromiso Pringles, que es nuestro partido vecinal, y voy a permanecer ahí. Una cosa es apoyar, otra cosa es tener que afiliarse. No. Disculpame que te lo haya hecho largo. En mi caso, no. Muy bien. Gracias, Maskin. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. La verdad que la nota fue, permítanme decírselo, excelente. Una de las mejores notas que me han hecho por la variedad y la profundidad de los temas. Tenemos que ir a buscar algún queso ahí a Pringles. Hay que tendremos que ir a robarle algo. Alguno de los cooperativistas. Los mejores corderos de la región son los nuestros, modestia aparte. Gracias, Maskin, abrazo grande. Un gusto, abrazo. Hasta luego.